Mi querida familia, ¿cuál es el alimento que hay en cada casa y que no es la arepa? El pan. En toda casa hay un pan, ¿no? En toda casa, ¿no? Ahora estamos sacando el pan integral y todo eso porque nos engordamos. Pero en una mesa nunca falta el pan. Y hoy vemos cómo las lecturas, ¿no? El Evangelio nos va presentando ese acontecimiento que tiene Jesús con sus discípulos y con la muchedumbre. Pero una pregunta que tendríamos que hacernos: ¿por qué tanta gente seguía a Jesús? Ustedes nunca se han preguntado, ¿por qué tanta gente sigue a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? Y esa respuesta, no, esa pregunta puede tener muchas respuestas. Muchos siguen a Jesús por curiosidad, porque de un momento a otro empezó a hacer milagros. Muchos estaban enfermos y fueron donde Él. Muchos estaban en necesidad y encontraron en Él una respuesta. Igualmente nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Nosotros seguimos a Jesús porque estamos en alguna dificultad, porque estamos enfermos, por curiosidad, por si de pronto. Y a la muchedumbre le pasó esto. Quisieron y seguían a Jesús porque Jesús representaba algo para ellos. Ahora una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? Y en el Evangelio y en las lecturas de hoy encontramos, ¿no?, que los milagros que Jesús hace no necesariamente tienen que producir fe. Los milagros no necesariamente llevan a la fe, porque si eso fuera una realidad, el milagro de nuestra vida y de levantarnos todos los días sería un milagro que nos conduciría a la fe. Y sin embargo a veces no tenemos fe, porque pensamos que levantarme cada día y el hacer las cosas es porque las tengo que hacer, y no porque el Señor me concede, por su amor y por su gracia, un día más para poder hacer las cosas. Las lecturas de hoy, ¿no?, vemos a esta muchedumbre que somos nosotros, una muchedumbre con problemas, una muchedumbre enferma, una muchedumbre que duda, una muchedumbre que estamos cansados y vamos donde Jesús. ¿Cómo tú vienes a Jesús hoy? ¿Qué tú le pides a Jesús? Porque cuando nos acercamos a Jesús, muchas veces pedimos cosas materiales. Señor, que me gane la loto. No, hay gente que le dice: Padre, si me gano la loto, le doy para que construya la iglesia. Padre, es que necesito un dinerito. Padre, una casita. Padre, que ojalá el Señor me escuchara para poder salir de esta crisis en la que estoy. Y en el Evangelio de hoy nos encontramos que a pesar, Felipe le dice a Jesús, no, tenemos 200 denarios, pero no va a alcanzar para toda esta muchedumbre. Y aquí hay una respuesta a una de nuestras preguntas existenciales. El dinero no resuelve los problemas de la humanidad. Y nosotros pensamos que el Dios dinero siempre va a resolver mis problemas. Si yo tuviera dinero, si yo poseyera esto, yo sería diferente, yo serviría más. Y nos damos cuenta que el dinero no es la solución. Y aquí nosotros podemos ser como Felipe, ese Felipe al que Jesús le pregunta: ¿qué vamos a hacer? Hoy el Señor te pregunta a ti: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tu vida? ¿Qué vamos a hacer con tu problema? ¿Qué vamos a hacer con tus miedos? ¿Qué vamos a hacer con todo aquello que te aleja de mí? Y a veces nosotros, como Felipe, simplemente: no, Señor, es que si yo tuviera dinero, es que si yo tuviera esto, podría solucionarlo. Y nos damos cuenta que el dinero no devuelve familias, el dinero no constituye una familia, el dinero no puede devolvernos a una persona que amamos y que ha muerto. El dinero no puede comprar el amor, no puede comprar una relación, no puede comprar una amistad. A veces nos pasa como Felipe: si el dinero lo puede solucionar. Y hoy Jesús nos tira de nuevo la pregunta y nos dice: ¿qué vamos a hacer? Y lo más bonito es que Él sabe lo que tiene que hacer. Jesús sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Sino que a veces nosotros, en los problemas, en las dificultades que pasamos, le decimos al Señor: te has equivocado, me has dado el marido que no era, me has dado la familia que no quiero, me has mandado a este lugar, me ha tocado salir de mi patria. Y vamos juzgando a Jesús y le vamos diciendo a Jesús: tú no sabes lo que haces, tú te has equivocado, Señor.
Ahora soy yo el que te tengo que decir cómo tienes que hacer las cosas. Y podemos pasar como Felipe, que simplemente pasamos el problema. Pero Jesús está ahí. Jesús entiende tu vida, Jesús sabe por qué. Y a veces en nuestra experiencia de fe nos toca pasar por el dolor, porque el dolor purifica y purifica las verdaderas intenciones. Porque a veces en nuestra vida espiritual nos quedamos en todo lo externo, nos quedamos en lo que es bello y no llegamos a la centralidad que es Jesús. Entonces volvemos, ¿por qué tú sigues a Jesús? Tú sigues a Jesús porque te va a hacer ese milagro, tú sigues a Jesús porque te va a curar, tú sigues a Jesús porque va a cambiar a tu esposo, tú sigues a Jesús porque finalmente tu hijo que está en las drogas va a volver, o realmente tú sigues a Jesús porque en Jesús encuentras la respuesta a tu necesidad. En Jesús encuentras esa esperanza al vacío que tenemos en el corazón. Porque a veces de nuevo quedamos en lo externo y quedamos como Felipe. Aquí hay un problema. Pero también nos puede pasar el otro lado de Felipe. ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas vienen a nosotros con una dificultad y lo único que nosotros decimos es, pobrecito, es tu problema? No sé cómo solucionarlo, es tu problema. O podemos ser como Andrés. Andrés sabe quién es Jesús, porque él no tiene la solución al problema. Pero ¿qué le dice? Yo no sé qué vamos a hacer, pero aquí hay un muchachito con 5 panes y 2 peces. Y él lo dice porque sabe que Jesús va a multiplicar eso, porque Jesús no nos va a enviar cansados al mundo, sino que Jesús nos va a dar de comer. Jesús va a saciar el hambre que tenemos, un hambre por la justicia, un hambre por las relaciones personales, un hambre de perdón, un hambre de reconciliación. Ustedes y yo también debemos de ser ese Andrés. Ese Andrés que aunque los problemas nos invadan, aunque el dolor está en nuestro corazón, simplemente le decimos, Jesús, aquí está. Yo no sé qué tú vas a hacer con mi problema, yo no sé qué tú vas a hacer con esta necesidad que tengo, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú no me vas a dejar solo. Yo sé que tú vas a responder a mis inquietudes. ¿Cuál posición tomamos? Porque realmente en nuestra vida espiritual también podemos hacernos los desentendidos ante el hambre. Podemos hacernos los desentendidos ante el sufrimiento del mundo. Porque como yo estoy bien, como yo tengo mi pancito, yo tengo mi comidita, no me interesa la necesidad de los demás. Este evangelio también nos habla algo muy bonito, el pan compartido, el pan que se parte y se da a todos. Ese pan que todos necesitamos, que lo encontramos en la Eucaristía. Pero a veces nosotros, por nuestra rebelión, por nuestros juicios a Dios, nos alejamos de esta mesa. La mesa de la reconciliación, la mesa de la unidad, la mesa que sacia al ser humano. Porque nosotros vamos buscando en el mundo, en la tecnología, en las relaciones personales, eso que sacia, y esas cosas no sacian. ¿Ustedes no les ha pasado? Compran el carro último modelo y después de 2 semanas ya, sí, ya, ahí está el carro. El teléfono última generación y todo el mundo hace filas en Apple para conseguir el último teléfono. Ya tienes el teléfono 2 semanas, ok, ya. Y a veces nos pasa, porque tratamos de llenar el vacío que tenemos. Ese vacío que solo lo puede llenar Dios, tratamos de llenarlo con el dinero, con las relaciones personales, con tantas cosas que lo que hacen es que nos hacen sentir vacíos, que destruyen matrimonios, que dañan familias. Yo siempre lo he predicado y se los digo a ustedes, a veces el hombre busca en el alcohol, busca en las drogas la respuesta, y ahí no encuentras la respuesta. Ahí encontramos la desunión de una familia, dañamos a aquellas personas que amamos. Porque la felicidad del ser humano nunca está en lo externo. La felicidad del ser humano está en Dios. Y ahí es donde empieza el problema. Porque es que Dios se equivoca. Porque es que Dios me dio la familia que yo no quería. Porque es que Dios no me da lo que yo le pido. Y muchas veces aquello que tú pides, todas aquellas cosas externas, simplemente tapan un dolor interno. Se convierten en un mecanismo de defensa. Porque entonces pensando que las cosas externas van a callar el dolor que siento, van a reconciliarme con mi esposa o con mi esposo, van a hacer que mi hijo vuelva.
va a hacer, ¿no?, que mi dolor de patria se baje. No, tenemos que ir a la fuente que es Jesucristo, y por eso Él hoy se hace pan partido para cada uno de nosotros. Y al hacerse pan partido, también nos invita a que seamos comunión para todos, comunión para aquellos que nos necesitan, comunión para aquellos que sirven. Una de las cosas, ¿no?, de este evangelio que me gusta mucho es que Jesús siente compasión. Jesús siente compasión por cada uno de nosotros. Y no sé si se acuerdan del evangelio que fue hace 3 minutos, bueno, ya he hablado como por 10, que el evangelio decía que Jesús sentía compasión de aquella muchedumbre, esa muchedumbre que tenía hambre. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? Bueno, mis hermanos y hermanas, aquí no hay dinero, aquí no hay pan, aquí no hay nada, cada quien coja para su casa. Esa es la solución más fácil. Pero Jesús no quiso esa solución. Jesús quiso saciar a la muchedumbre. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida espiritual simplemente hacemos eso? Ante el dolor, ante el sufrimiento y ante el hambre del mundo. ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos, no, ni siquiera miramos a nuestro vecino, a nuestro familiar que está sufriendo, que está pasando necesidad? A veces no, mucha gente viene a la iglesia o vienen a cada uno de nosotros y nos piden un favor, y ¿qué es lo primero que decimos? Que el Señor te bendiga. Gracias por tu bendición, pero lléname la barriga. Bendición con hambre, eso no funciona. Por eso la carta de Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y ustedes y yo tenemos siempre que estar en salida para ayudar a aquellos que sufren, que nos necesitan, que pasan hambre. Muchos de nosotros, de nuestros familiares, no necesariamente tienen hambre aquí del estómago, hambre física. Pero si tienen hambre de un abrazo, tienen hambre de una palabra, tienen hambre de que les digan te quiero, te amo, eres importante para mí. Porque cuando venimos a este país nos metemos en el trabajar, 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 y olvidamos lo más importante, que es la familia. Porque es que yo tengo que proveer. ¿Y cuántas familias lo tienen todo, pero están desunidas? ¿Cuántas familias tienen dinero, pero no hay amor? ¿Cuántas casas grandes que lo único que hay y el único calor que se tiene es cuando se apaga el aire acondicionado o se daña? Es el único calor que hay en esa familia. Realmente este evangelio nos invita para que seamos comunión unos con otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que salgamos al encuentro del que nos necesita. Porque como les digo, no es tanto a veces la parte monetaria, pero a veces es el cariño, el amor que tanta falta le hace a nuestra humanidad, que tanta falta le hace a nuestros hijos. Y realmente cómo tú y yo vivimos nuestra experiencia de fe. Porque a veces predicamos mucho y hablamos mucho y no convertimos la fe en un acto concreto de perdonarnos, de llamar a aquella persona que no llamamos, de abrazar a aquella persona que nos ha hecho algo y le tenemos un rencor. Pero a veces es más fácil, ¿no? Yo cuando le digo a la gente a veces en la confesión, bueno, haz una obra de caridad. Ah, listo, padre, un mercado. No, ve y dale un abrazo a aquella persona con la que tienes dificultad. No, padre, yo prefiero dar el mercado. Yo prefiero dar comida. Pero no me pidas que vaya a perdonar, no me pidas que vaya a abrazar, no me pidas que vaya a dar una palabra. Y hoy Jesús tiene compasión por cada uno de nosotros. Pero hoy Jesús también nos invita, como Andrés, a que vayamos al mundo y atraigamos a aquellos que sufren. Y probablemente aquellos que sufren están hoy sentados aquí. O aquella persona que sufre está en tu casa, está en tu familia y necesita de ti. Pidámosle al Señor, ¿no?, que en este milagro de la multiplicación de los panes nos ayude también para que se multiplique en nosotros el deseo de solidaridad unos por otros, el deseo de la sensibilidad por el problema del otro, el deseo de caminar y poner mi hombro para que aquellos que están cansados se puedan apoyar, que me ayude para que yo pueda extender mi mano para aquellos que están sedientos y pueda darles un vaso de agua. Porque a veces nosotros venimos a la Eucaristía, nos sentamos, echamos nuestra ofrendita y salimos pensando que ya cumplimos con nuestra obra, cumplimos con nuestro día. Y esto de la iglesia, de nuestra religión, no se trata de cumplir, se trata de vivir. Se trata de que ayudemos a la humanidad, se trata de que nos entendamos los unos a los otros, se trata de que nos apoyemos los unos a los otros y no simplemente coge lo que es tuyo y arranca a correr. Yo los invito, querida familia, a que este evangelio de hoy nos ayude a cada uno de nosotros
Y que cuando salgamos de esta Eucaristía podamos servirnos los unos a los otros, podamos ayudar a aquel que lo necesita, podamos ser comunión para aquel que está enfermo, para aquel que sufre, para aquel que llora. Podamos hablarnos los unos a los otros. ¿Cuántas familias viven en la misma casa y no se hablan? ¿Cuántos esposos están en la misma casa y no se hablan, ni siquiera se determinan? Pero venimos a la misa y nos ponemos la máscara de la felicidad y nos ponemos la máscara de la unidad, y ante la iglesia somos una familia muy buena, muy unida, pero llegamos a nuestra casa y cada quien coge para su lado. Nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia nos tiene que llevar a comprometernos, porque el cambio de la sociedad, el cambio de la iglesia está en la familia, está en el pedir perdón, está en el reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Pidámosle a Jesús hoy en esta Eucaristía que esta comunión que vamos a recibir nos ayude. Preséntale a Jesús aquel problema, aquella situación, aquella dificultad por la que estás pasando. Entrégale a Jesús tus miedos y deja que Jesús actúe. Y simplemente les voy a dejar, con una palabra del Evangelio, que se queden con esa que es hermosa. Jesús le pregunta a Felipe: ¿cómo compraremos pan para toda esta gente? Él le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer con tu vida. Así que sé libre, no tengas miedo, entrégate a Jesús. Él sabe lo que va a hacer con tu vida. Grabémonos esa palabra. Él sabe lo que va a hacer con nuestra vida. Él sabe a dónde pertenecemos. Y Él sabe el momento en que nos volveremos a reunir con Él. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a confiar en Jesús, que nos ayude a confiar en su palabra, que nos ayude a ser buenos discípulos, que nos ayude a extendernos la mano los unos a los otros, que nos ayude a darnos una palabra de consuelo, y sobre todo pidámosle a nuestra Madre que nos ayude a ser cada día más unidos y que nos ayude a perdonarnos mutuamente por las ofensas que nos hemos causado, por la rabia, porque nos dejamos llevar de nuestras emociones. Pidámosle a ella que ese sí que ella hizo sea el sí que hoy nosotros hacemos, de ser solidarios los unos a los otros, de darnos una palabra y sobre todo de que papá y mamá siempre estén con nosotros, porque lo importante no son las cosas materiales, lo importante es el amor y el cariño que ustedes le dan a sus hijos, que ustedes se dan como esposos y que ustedes le muestran a la humanidad, porque todo esto va a pasar y lo único que quedará en el corazón de todos nosotros es cuando caminamos juntos, en solidaridad, en amor y en unidad. Pidámosle pues a ella que nos ayude en este tiempo para poder encontrarnos, para poder servirnos y sobre todo para no hacernos los desentendidos ante el hambre que pasa a la humanidad, ante el sufrimiento que pasa a la humanidad, sino que siempre estemos en salida, ayudando a aquellos que lo necesitan, empezando en nuestra casa, empezando con nuestros abuelitos, empezando con aquellos que viven con nosotros. Que así sea. Amén. Amén.